Volvemos 8 de la mañana con 41 minutos. Vuelvo con el doctor Jorge Cortés Lawrence, perdón, dije Cruz. Es demasiada la información de repente uno que está aquí atendiendo los multimensajes, así que una disculpa, doctor Jorge Cortés Lawrence, de hecho más conocido como Lawrence Cortés también, o doctor Lawrence. Él es cardiólogo y director del área COVID del Hospital Cima. Doctor, ¿frente a qué estamos? ¿Ya llegó la tercera ola? ¿Ya o viene más agresiva? ¿O con qué nos quedamos? Porque pues es difícil la situación también, mientras que los mítines políticos hicieron lo que quisieron y ahora otra vez con las restricciones, pues la gente tampoco está muy contenta, doctor. ¿Cómo entender lo que está pasando? Pues se entiende muy claramente la evolución del virus. El virus ha mutado y sigue mutando y predecir lo que pasa a veces es complejo, pero lo que estaba claro, lo que se hizo bien durante la Semana Santa, al cerrar los antros, al cerrar las playas, los espacios cerrados en las playas, las acciones que tomaron tanto la Secretaría de Salud como los ayuntamientos locales, detuvieron y toda la información que se dio en esa ocasión cuando estaba muy sensible todavía la segunda ola que bajó apenas en febrero, de tal suerte que la gente tuvo oportunidad de reflexionar y estar tranquila, pero ahora con el tema de las campañas y las elecciones bajamos la guardia sin duda alguna y esto ha hecho que los contagios aumenten y aún a veces vacunados, como ya dijo la doctora Lénica, no hay que bajar la guardia porque hemos tenido varios casos de lo que se pudiera conocer en algunos casos como fallos vacunales, que es decir, esquemas de vacunación completa y que han tenido la expresión de la enfermedad, inclusive que han requerido hospitalización y algunos, por desgracia, muy pocos, la minoría, pues han fallecido. Hay 6 casos de reportes de este tipo. Entonces, desde luego que hay que interpretarlo como algo que es muy trascendente. El esquema de vacunación va alrededor del 12-14% dependiendo de la entidad. Esto hace que no estemos protegidos, no tenemos una inmunidad de rebaño y que las medidas, como ya dijo la doctora Dénica, las medidas de protección, de estar en los espacios cerrados con el cubrebocas, de tener la higiene y de todo lo que se ha dicho previamente sean fundamentales. A esto se le agrega una condición extra que es la variante Delta. La variante Alfa, que era la variante surgida en el Reino Unido, era una variante que ya era 60% más contagiosa que la variante inicial venida de China. A esto se le agrega en este momento la variante Delta, que es la variante originada en la India, que es todavía 60% más contagiosa que la variante alfa. Y ya hay casos reportados en Arizona, por desgracia aquí no tenemos una secuenciación viral formal para identificar este tipo de cambios y de mutaciones en el virus, pero es una realidad porque en el Reino Unido ya prácticamente el 97% de la gente que está en las unidades de cuidados intensivos en este momento son variante Delta. Y por otro lado, se va a volver la variante predominante, ya es la variante predominante ahora prácticamente en Reino Unido, está creciendo dramáticamente porque su crecimiento es exponencial. Y en Estados Unidos ya el 10% de los casos, en una forma muy rápida después del brote brutal que tuvo la India, el 10% de los casos en Estados Unidos ya son variante Delta. Y esto está haciendo que haya una urgencia fundamental. El presidente Biden en Estados Unidos ha urgido a que la gente se vacune. Además hay que tener en cuenta que las vacunas iniciales están hechas para el virus inicial. Por fortuna, cuando menos las vacunas de RNA han demostrado que son efectivas aún para la variante Delta. Entonces, desde luego que hay que vacunarse. Oiga, doctor, ¿y esta variante Delta qué síntomas tiene, por ejemplo? ¿Ya está presente en Sonora? ¿Está presente en Hermosillo? Suponemos, no podemos afirmarlo de una manera categórica, puesto que no tenemos la evidencia científica de la secuenciación viral en casos, pero ha habido casos de gente
de 21 años, de 18 años, internada, intubada, aún con esquemas de vacunación. Es muy posible que la variante Delta, si ya llegó a Arizona y se han descrito casos en Arizona, es muy probable que esté ya aquí. Entonces, esto hace que no podemos bajar la guardia. Esto es, como he dicho muchas veces y como hemos dicho muchas veces en este espacio, es como en el béisbol, no se acaba hasta que se acaba. La pandemia durará, el virus vino para quedarse, también lo hemos dicho, cada vez no lo sabíamos al principio porque esto depende mucho de las mutaciones, el virus se ha adaptado de una forma más agresiva y tenemos que tener en cuenta que esto puede seguir así mientras el mundo entero no esté vacunado. Ese es el problema, porque seguirá habiendo brotes en los espacios donde no haya vacunación completa. Quiero pensar, por ejemplo, que si África tiene una vacunación pírrica en este momento, puede convertirse en un poco tremendo también. Entonces, debe haber un esfuerzo multinacional para generar una conciencia social de ayuda, porque si no, no terminaremos con este virus. ¿Qué características tiene la variante Delta? La variante Delta es muchísimo más contagiosa, 60% más contagiosa, tiene cambios en su estructura viral que hacen que sea mucho más afín a unirse a los pulmones. Sabemos que esta enfermedad es una enfermedad transmitida fundamentalmente por respirar, y por eso es que no hay que quitar el tema del cubrebocas, por eso hay que seguir con todas las medidas, por eso es que no hay que reunirse en espacios cerrados. Por eso, es decir, pero Es mucho, los síntomas más lo, lo, agresivos, ¿en qué sentido? Solo para los advertir. síntomas son más agresivos porque hay mayor cantidad de internamientos, hay mayor expresión de la enfermedad pulmonar, hay mayor expresión de la enfermedad sistémica, porque la cantidad del virus que se une es mucho mayor. O sea, estamos teniendo cargas virales mayores, porque esta tiene más proteína, esa que, como todos sabemos, es la que se une a el receptor en la membrana de la célula, y donde entra y genera toda esta cascada de inflamación y de trombosis que ahora conocemos. Por eso, pero son dolores más agudos, entonces dice pulmonar, afecta más a los pulmones, es más rápida, es más letal en todo. Es más rápida, más agresiva, afecta más a los pulmones, más tos, más fiebre, más otras alteraciones también de diarrea, todos los síntomas, pero en una expresión mucho más rápida y más agresiva. Todos los síntomas que conocemos, los mismos que conocemos, para no ser redundante. Ok, pero más agresivos, más con más. Así es. ¿Cuál es la recomendación entonces, doctor? ¿Y hasta cuánto va a llevar esto? O porque pues decíamos hasta que finalice el año o todo el año. Es decir, para que la gente tenga conciencia, porque pues es cansado. No, primero ver como que ya salimos, como que íbamos de salida y de repente ahí vamos para atrás otra vez. Bueno, lo que ocurre es que estas olas están anunciadas, y están anunciadas, lo que pasa es que no lo queremos entender, eso es diferente, pero el tema, desde el principio se ha dicho que la R del virus inicialmente era la transmisión del virus, para ponerlo en términos claros, era de una persona a dos con el virus inicial. Cuando aparece la variante alfa era de 1 a 3. Con la variante Delta es de una persona, se transmite a 4. Entonces, esto, si siguen ocurriendo variantes inclusive más agresivas, no se va a acabar, porque inicialmente, si necesitábamos un 60%, 70% de vacunación, con la variante Delta, para contener la pandemia necesitamos un 90% de vacunación mundial. Entonces, ¿cuándo va a terminar? Eso dependerá de las mutaciones, de la agresividad del virus, de la efectividad de las vacunas. Entonces, de tal suerte que nosotros lo que tenemos que seguir es cuidándonos de la misma manera, y no sabemos cuándo va a terminar. Predecir eso es muy complejo,
pero terminará el día que todos estemos vacunados y que dejemos de hacer circular el virus. Y eso tiene que ver mucho con la conciencia social de las medidas que hay que guardar y también con el esfuerzo que puedan hacer los gobiernos para vacunar a toda su población. En ese momento, cuando eso ocurra, empezarán a aparecer islas como ya han aparecido, por ejemplo, en Israel, que tiene muy pocos casos porque su vacunación es más del 56% completa, y el 56% porque los niños no se pueden vacunar todavía, los menores de 12 años, y en Estados Unidos, que ha bajado dramáticamente, en algunos países de la Unión Europea, va a haber islas, desde luego que va a haber islas donde los casos sean esporádicos, pero va a haber también focos enormes de explosión donde no haya vacunación, y esos focos pueden hacer que el virus mute y se vuelva aún más agresivo. Hay mucha gente que está enojada, doctor. ¿Cómo decirle? Porque decir, "Oye, pero ¿qué tal en las campañas? No hubo estas restricciones y hicieron los políticos lo que quisieron Uh-huh. y pues ven medidas no justas. ¿Cómo pueden entender para cerrar con ese tema, doctor? Bueno, las medidas, yo creo que no hay que calificarlas en justas o injustas, sino en necesarias o innecesarias. Las medidas son necesarias para salvar vidas. Entonces, desde esa perspectiva científica hay que verla. Ahora, el tema estrictamente, pues tiene que ver con muchísimas cosas. ¿Qué hacer? Pues hay que guardar todas las medidas necesarias, el tiempo que sea necesario, y efectivamente las reuniones, las aglomeraciones, hay que decirlo alto y claro, el tema de las campañas políticas en las aglomeraciones, desde luego que pueden haber sido un factor precipitante, y esto no tiene que ver con nada político, sino con algo científico. La transmisión del virus es muchísimo más eficiente cuando hay conglomeración. Bien, pues le agradezco mucho, doctor. Como siempre, ¿algo más que desees agregar que no te haya preguntado? No, pues aquí hay que seguir, como dijo la doctora Bénica, conservando todas las medidas necesarias para evitar la transmisión del virus, y que tenemos una responsabilidad no solamente con nosotros mismos, sino hacia los demás. Hay que tener en cuenta que las vacunas son, son vacunas neutralizantes, es decir, evitan la enfermedad grave, la gran mayoría, algunas disminuyen enormemente la transmisión, como las vacunas de RNA, pero no eximen de poder padecer la enfermedad, y por lo tanto hay que seguirnos cuidando. Gracias, doctor. Buenos días. Muy buen día. ¿Qué dicen el auditorio? Comentarios.